La historia oficial nos dice que Napoleón, con su gran armée, llegó a Moscú, pero las dificultades logísticas que enfrentó a lo largo del camino invitan a la reflexión. Nos han contado esta historia una y otra vez. Napoleón Bonaparte, el genio militar, reunió un ejército jamás visto. 685.000 soldados y 200.000 caballos. Su objetivo, conquistar Rusia. Pero, ¿y si te dijera que hay algo que no encaja? ¿Podría haber sido todo un mito exagerado por la historia? ¿O tal vez un engaño? Piensa en esto. Más de 685.000 hombres y 200.000 caballos marchando en columnas interminables, por caminos estrechos y rudimentarios y sin la infraestructura necesaria. Pongamos un ejemplo. Si marchaban en 6 filas con 1 metro de distancia entre ellos, la columna mediría 80 kilómetros de largo y si se dividieran en 4 columnas, cada una tendría 20 kilómetros de largo. ¿Cómo se transmitían las órdenes a lo largo de semejante distancia? ¿Cuántos oficiales serían necesarios para coordinar a 685.000 soldados, incluyendo 200.000 jinetes? Estos son detalles logísticos que rara vez se cuestionan, pero que pueden poner en duda la veracidad del relato histórico. Sumemos a esto todo el personal de apoyo como médicos, herreros, cocineros, costureros, carpinteros y más de 360.000 caballos contando los de transporte y logística. ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo se desplazaban? Y lo más importante, ¿cómo sobrevivieron los primeros meses de la campaña sin un colapso total de suministros? Hagamos unos cálculos. Si cada soldado necesitaba al menos 1,5 kilos de comida al día y cada caballo unos 8,5 kilos, eso significa que solo en alimentación se requerían más de 218.200 toneladas de víveres para llegar hasta Moscú. ¿Cómo se transportaba semejante cantidad? Las habilidades de tracción de los caballos del siglo XIX, digamos que pudieran arrastrar 454 kilos sin parar. Terminamos con los siguientes números: un día 2.740 carros de suministros, en una semana tirados por 5.480 caballos. 19.200 carros de suministros tirados por 38.400 caballos, y en un mes 82.160 carros de suministros tirados por 164.320 caballos. Es decir, 164.320 caballos adicionales para todo el trayecto de un mes solamente, lo que aumentaría el número de animales en la expedición. Ahora la pregunta es inevitable: ¿realmente existieron todos esos caballos? ¿Realmente se pudo movilizar tal cantidad de recursos? ¿Y cuánto mediría las filas de estas caravanas de los víveres y municiones? Si cada carro con los 2 caballos miden unos 7 metros de longitud y separamos entre carro y carro 1 metro, eso nos da una distancia de 660 kilómetros en una sola fila solamente para un mes. El consumo de agua era aún más desafiante. Cada soldado necesitaba entre 3 y 5 litros de agua al día, lo que significa un total de 2 a 3,5 millones de litros diarios solo para los soldados. Un caballo, en cambio, requiere entre 20 y 50 litros de agua al día, lo que supone un consumo total de 4 a 10 millones de litros diarios para los 200.000 caballos de los soldados, y de 7 a 17 millones de litros de agua si sumamos los caballos de transporte. ¿De dónde obtenían estas enormes cantidades de agua en un recorrido de más de 2.800 kilómetros, donde muchas zonas eran áridas o tenían fuentes limitadas? Pero estos números solo cubren los alimentos. También debían transportar municiones, pólvora, cañones, ropa, tiendas de campaña y equipos de mantenimiento para las armas y vehículos. ¿Cómo lograban desplazar una logística de esta magnitud a lo largo de miles de kilómetros sin interrupciones? Espera, hay más. Imagina el problema sanitario. Más de 1 millón de seres vivos generando toneladas de excremento y millones de litros de orina cada día. ¿Cómo se manejaba esto en una marcha constante? ¿Dónde iban los residuos? ¿Por qué no se menciona en los registros históricos? Las enormes cantidades de restos de comida y animales muertos podían haber atraído depredadores y carroñeros, como lobos y osos. Además de la orina y excrementos,
El calor del verano y la humedad del otoño favorecían la proliferación de moscas y mosquitos, aumentando el riesgo de enfermedades. Las moscas, atraídas por el sudor, la sangre y los excrementos, se habrían convertido en un tormento para los soldados y los caballos. La situación solo empeora cuando recordamos que la Gran Armée avanzaba a través de extensos territorios abiertos y hostiles. Cada noche había que hacer fuego para alimentar a la tropa. Con casi 800.000 bocas que alimentar, se necesitaban más de 125.600 toneladas de leña solo para cocinar hasta Moscú. Y en invierno, ¿de dónde sacaron madera cuando los rusos incendiaban sus propios bosques para impedir que el enemigo encontrara refugio? Y si hablamos de recursos militares, la situación se vuelve aún más complicada. ¿Cuántos cañones llevaba realmente la Grande Armée? Se dice que más de 1.300 piezas de artillería acompañaban la expedición. Cada uno con munición, pólvora y personal especializado. Pero, ¿de dónde sacaban la pólvora necesaria? ¿Y cuántas balas de cañón se transportaban? ¿Cuántos carros adicionales eran necesarios para moverlas? ¿Dónde estaban las fábricas que abastecían semejante esfuerzo? Y hay otro dato curioso. Napoleón tenía un ejército masivo, pero ¿cuántos cuarteles tenía realmente para mantener y entrenar a tantos soldados? Francia tenía varias bases militares, pero ¿era posible sostener y adiestrar a un ejército tan inmenso sin una estructura logística colosal que no aparece en los registros? ¿Y cuántos soldados se quedaron en Francia para la defensa del país en un posible ataque, ya que el grueso del ejército estaba fuera? El cruce del río Neman. Napoleón y su ejército alcanzaron la frontera rusa en el río Neman, el más grande de la actual Lituania y el tercero más grande de Bielorrusia. Sin embargo, el zar Alejandro I, a pesar de la magnitud de la operación, no realizó movimientos inmediatos para impedir el cruce del río. ¿Acaso no tenía noticia alguna ante el avance de tan grandioso ejército? ¿Cómo pudo el ejército cruzar un río de tal envergadura con miles de soldados, caballos y carros de suministros sin enfrentar ninguna resistencia por parte de Rusia? Además, si el zar Alejandro I estaba en San Petersburgo con el grueso de su ejército, ¿por qué Napoleón avanzó hacia Moscú en lugar de atacar la capital política? Moscú no era la sede del gobierno ni el centro de mando. Entonces, ¿qué buscaba realmente Napoleón? ¿Una victoria simbólica? ¿O quizás su plan nunca fue el que nos han contado? Los registros de las batallas están bien documentados con gran detalle, sí, pero los registros logísticos prácticamente no existen. ¿Cómo es posible que sepamos cada detalle de las tácticas de Napoleón, pero no haya datos sólidos sobre cómo sobrevivió su ejército en uno de los terrenos más hostiles del mundo? ¿Cómo se mantuvo el suministro constante durante una marcha de miles de kilómetros? ¿Cómo logró el ejército evitar el colapso logístico en territorios hostiles y alejados de sus fuentes de reabastecimiento? ¿Cómo gestionaron el impacto sanitario de una columna de más de 1 millón de seres vivos en constante movimiento? ¿Qué se ha omitido de esta historia y por qué? La historia la escriben los vencedores, y a veces, la embellecen los cronistas. Quizá la Grande Armée no era tan grande después de todo. Quizá la invasión de Rusia no fue exactamente como nos la contaron. O tal vez, solo tal vez, lo que creíamos cierto no es más que una leyenda construida con el tiempo. Desenterremos la verdad sobre los mitos. ¿Crees que Napoleón realmente logró movilizar a un ejército tan gigantesco, o estamos ante una de las mayores exageraciones de la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más revelaciones históricas.